compañía de Oscar Schemmel, presidente de Interlaces. Como siempre, bienvenido. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Yo, en favor de la fluidez que se requiere en estos casos, Sí. de principio a final, solo quiero decir que usted va a desglosar resultados muy recientes de un estudio llevado a cabo entre el 2 y el 8 de mayo, que tiene que ver, lo voy a decir de una vez, para que luego prestemos mucha atención a la secuencia. Aumento del salario mínimo, manifestaciones y protestas, rumbo del país, evaluación de gestión, percepción actual de la situación económica. Usted, por favor, le va poniendo el título, lo desarrolla y si acaso yo encuentro la necesidad de una acotación, lo haré. Solo recordar que se trata de los resultados de la semana número 13 de un tracking que iniciamos el 14 de enero. Es una investigación programada que nos ofrece resultados toda la semana sobre asuntos estratégicos y asuntos coyunturales. En este caso, la semana pasada un tema relevante fue el aumento del salario mínimo. ¿Okay? 56% de los consultados está inconforme con el aumento del salario mínimo. Solo 40% está conforme. 4 de cada 10 venezolanos está conforme con el reciente aumento del salario mínimo y 56% inconforme. La mayoría de los venezolanos, el 46%, piensa que el aumento debió ser del 50%. ¿Okay? Y 26% incluso piensa que debió ser del 100 o más, del 100% o más el aumento del salario mínimo. ¿Okay? 59% manifestó que se beneficiaba de este aumento. 59% de los consultados. ¿Eso no es contradicción y en el marco actual inflacionario frente a lo que usted acaba de leer? Claro, hay inconformidad porque la gente percibe que el monto del aumento no se corresponde con los niveles de inflación. Recuerda que hoy los temas económicos es lo que principalmente preocupa a los venezolanos. 7 de cada 10 venezolanos le preocupa más la economía que la política. ¿Okay? De hecho, cuando evaluamos las conferencias de paz por sectores, la mayoría de los venezolanos, estamos hablando de poco más del 60%, opina que lo más conveniente en este momento es que el gobierno se reúna con los empresarios. Solo poco más de 30% piensa que la prioridad es las reuniones con los políticos. ¿Okay? Entonces, vemos que si bien hay un porcentaje importante de venezolanos que se beneficia del salario mínimo, el monto del aumento no llena las expectativas. El 85%, esto es un dato importante, 85% considera que el aumento del salario mínimo impactará sobre los precios. Y poco más del 60% piensa que dificultará conseguir empleo. ¿Okay? Este aumento del salario mínimo se da en un clima de protestas muy puntuales y muy focalizadas, ¿no? No hay que olvidar que hasta este momento la mayoría de las protestas se han focalizado en las urbanizaciones de clase media, en el corredor electoral de la oposición más radical. ¿Okay? Incluso las manifestaciones estudiantiles no quiere decir que están manifestando todos los estudiantes, están manifestando un sector del movimiento estudiantil. Todavía los sectores populares no se sienten identificados con estas protestas. De hecho, el 88% de los venezolanos está en desacuerdo con las manifestaciones violentas, con las protestas violentas, con las guarimbas como instrumento de protesta. Y 89% piensa que estas manifestaciones violentas o que la violencia manifestada a través de las guarimbas debe ser sancionada, 89%. Incluso en encuestas recientes de la semana antepasada que realizamos en Chacao y Baruta, los niveles de desacuerdo y rechazo a las guarimbas supera el 70 y hasta el 80%. En Chacao y Baruta, que es donde se han focalizado, donde se han concentrado las manifestaciones. Las manifestaciones siguen teniendo un carácter de clase. Es decir, hasta ahora son las clases medias y altas las que se están expresando, y solo un grupo las que se están expresando a través de estos mecanismos de protesta. ¿En intensidad o en contundencia, entendiéndose, por ejemplo, el nivel de participación desde el 12F hacia acá, qué tipo de variación ha habido? Sí, bueno, ha habido una reducción de la intensidad de las manifestaciones, ¿no? Y repito, muy localizadas, muy localizadas. La mayoría de los venezolanos está apostando a la paz y a la esperanza.
no al caos y la confrontación. Yo creo que eso es un dato importante para ambos bandos. ¿Y la protesta pacífica qué peso tiene como variable? Siempre la protesta es respaldada, si es pacífica y legal. Repito, los venezolanos están apostando más a la paz, a la esperanza. Los discursos para cautivar, cohesionar, incorporar, entusiasmar a los venezolanos tienen que ir en esa vía, sin abandonar la crítica y el cuestionamiento, la denuncia, que es importante sobre todo cuando hay problemas económicos tan graves y tan serios. Pero la gente también quiere oír cuál es la visión, cuál es la propuesta, cómo salimos de esta crisis. Y ahí ambos bandos tienen oportunidad. ¿Okay? Las manifestaciones violentas son rechazadas porque incrementan el caos y la incertidumbre. ¿Okay? Una de las claves en este momento, además de la economía y específicamente la gestión económica del gobierno, una de las claves es la esperanza. ¿Cómo restablecer la esperanza? Las conferencias por la paz siguen teniendo respaldo importante. Entendido como el diálogo, ¿no? También. Como el diálogo. ¿Quién se puede negar al diálogo? ¿Quién se puede negar a que la gente se reúna para abordar Pero hay sectores temas escépticos, relevantes? ¿no? Y hay sectores, sí, hay sectores muy radicales, sobre todo en la oposición, que cuestionan estas iniciativas. Son los que respaldan una salida inmediata, inconstitucional, violenta, como sea, del actual gobierno. Pero necesariamente quien no respalde el diálogo tiene una actitud proclive a la violencia, ¿no? Fíjate la paradoja. Se respalda el diálogo, se respaldan las conferencias de paz, pero no se espera tanto de ellas. La mayoría piensa que lo más importante es reunirse con los empresarios. Pero las expectativas son limitadas, hay duda. La gente quiere ver resultados. Claro, quiere ver resultados y muchas veces tiene dudas acerca de si estas reuniones puedan dar los resultados que se esperan para resolver los problemas económicos del país. Pero el símbolo que representa la paz, el diálogo, la concertación, es respaldado por la mayoría, por más del 80% de los venezolanos, porque hay fatiga por la confrontación. Hay una apuesta más a la paz y la esperanza. Ahí está la clave. Ahí está la clave en los discursos de uno y otro lado. Como te decía, hay incertidumbre, hay malestar, hay descontento. 62% de los venezolanos piensan que el país va por mal camino. No ha bajado durante el año de alrededor del 70%. Es la primera semana durante este año donde nos baja significativamente esta percepción o esta expectativa negativa acerca del rumbo del país. Y eso tiene que ver con un estado relativamente cambiante de los climas, de los climas psicosociales, de los climas de expectativa y esperanza. Quizás el aumento del salario mínimo y otras medidas que se han tomado tuvieron un impacto importante. Aquí, en este momento, no son las manifestaciones de calle las que están impactando la opinión pública, es la gestión del presidente Maduro la que impacta realmente sobre el comportamiento de la opinión pública. Algo mucho más concreto y material. Porque la gran expectativa, la gran demanda es la economía, no la política. Por el contrario, la mayoría de los venezolanos piensa que estas manifestaciones lo que hacen es empeorar la situación. Entonces, en este contexto se mantiene la evaluación positiva de la gestión del presidente Maduro en 52%. Entre abril y mayo, entre la primera semana de abril y la primera semana de mayo, el porcentaje es similar, 52 a 51. Con un 20%, dentro de ese 51, un 20% que piensa que la gestión es regular a buena. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Parece paradójico. 62% piensa que el país va por un mal camino. Los temas económicos son los que más preocupan y son los que más preocupan desde la muerte del presidente Chávez. Uno de los ingredientes que ayudó al triunfo electoral del presidente Chávez era la percepción de estabilidad material. Cuando gana el presidente Chávez su reelección en octubre del 2012, el 64% de los venezolanos pensaba que el país iba por buen camino. Hoy ese porcentaje se invirtieron. La muerte del presidente Chávez acentuó un clima de incertidumbre
acerca del futuro económico del bienestar material. ¿Okay? Yo creo que esto es clave entenderlo tanto para el gobierno como la oposición. Y repito, lo que está pasando en la calle no está impactando la opinión pública. Impacta hoy sobre la opinión pública la gestión, sobre todo la gestión en economía del gobierno nacional. ¿Okay? Pero esa opinión pública impactada por la economía no reconoce que lo que está pasando en la calle es una forma de presionar para que lo otro mejore o se apliquen los correctivos. Mira, el respaldo a las manifestaciones pacíficas Tácito. sí, lo tiene la mayoría. La mayoría de los venezolanos respaldan las manifestaciones. Además, hay motivos para manifestar. Lo que la opinión pública rechaza es la guarimba, la manifestación violenta, la protesta violenta, que no conduce a nada. Además, estas manifestaciones han ido cambiando de bandera durante los últimos 3 meses. Ayer se protestaba contra el desabastecimiento, antier contra la inseguridad, hoy contra la tiranía. Entonces son cambios muy bruscos en las banderas. La manifestación violenta, más allá de su impacto sobre los niveles de aprobación o rechazo a la gestión del presidente Chávez, impacta desde el punto de vista psicosocial, porque genera mayor angustia. Y los venezolanos están rechazando la angustia. No hay un proceso de neurotización acentuada, aguda, intensa sobre la opinión pública. Más bien la angustia que estamos viendo es preventiva. Es decir, es una angustia, pero en la que no respaldo la manifestación violenta porque percibo que lo que hace es empeorar la situación. La angustia, por decirlo de alguna manera, como lo has venido sosteniendo, privilegia también la economía. Claro. Antes que otra cosa. Los niveles de angustia y de incertidumbre tienen que ver con el futuro económico y con el bienestar material. Ahí está la clave del momento histórico que hoy vive el país. Si la gestión económica del gobierno nacional mejora a niveles que tengan un impacto positivo sobre la opinión pública, tú vas a ver cómo la evaluación de la gestión va a subir, se va a incrementar. De hecho, y sobre todo porque no hay alternativa, porque no hay un discurso alternativo que le proporcione a los venezolanos una nueva esperanza, una nueva ilusión, una oferta superior. En esta medición, en la medición de esta semana, la oposición cae a menos del 20% y los niní llegan al 40% aproximadamente. Hay desilusión, no hay identificación, pero quien más ha perdido en estos 3 meses ha sido la oposición, por no solamente el guabineo, sino también el guarimbeo. Chemel, se agotó el tiempo. Quedaremos pendientes, por ejemplo, en función de eso último que comentabas, sobre en el cortísimo plazo, una evaluación sobre esto que se ha llamado la ofensiva económica, ¿verdad? Sí, ahí está la clave. ¿Qué resultados da? Las claves hoy son economía y esperanza. Gracias por esta visita. Suerte, Eduardo. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Oscar Chemel, presidente de Interlaces.